El mensaje de esta mañana es tremendo. ¿Qué os dije, no? En el texto dije, vaya lo que vamos a ver o algo así. No me acuerdo cómo lo puse con la foto. Pero tengo ahí una imagen porque vamos a ver, el mensaje va a ir más que nada sobre una... ¿Está esto sin poner? Ahí, ahora. Gracias, David. Vamos a ver algo sobre esta mujer. Bueno, esta es, no sé quién es, pero representa a la protagonista, vamos a decir, del pasaje de hoy. Vamos al capítulo 20 de Juan y vamos a ver algo, para mí es extraordinario lo que vamos a ver hoy. Es extraordinario, porque ¿quién jamás pensaría hacer esto como lo hizo Dios, como lo hizo el Señor Jesús? ¿Y quién luego lo escribiría para el mundo judío y para el mundo, para todos los que jamás podrían luego leer la palabra de Dios? El Señor va a resucitar y su resurrección es la culminación, es el punto alto de toda la historia humana. Otras partes de la historia son grandes a lo largo de la historia judía, pero cuando llega el Señor, tenemos la encarnación, ya es un punto altísimo, son como los piquitos de las rocas del Everest, todos ahí arriba del todo. Está la encarnación del Señor, luego está la crucifixión donde Él derrama su sangre, que hemos cantado de su sangre hoy, ¿no? Es su sangre derramada la que nos compra el perdón para los que le busquemos y los que nos arrepentimos. Y yo no sé decir si un pico es más que el otro. La crucifixión no vale, lo digo con cuidado, la crucifixión no vale nada si no hay resurrección. ¿Vale? No puede ir la crucifixión, o sea, sí, sin la resurrección. Tiene que estar junto, es un paquete inseparable. La crucifixión, diríamos que termina su eficacia en la resurrección del Señor Jesucristo, de alguna manera, 3 días después. Nosotros, dice Pablo, si Jesús no resucitó, somos tontos. Porque es en vano todo lo que creemos si Jesús no resucitó. Ahora, el Señor va durante 3 años enseñando a los discípulos y a las multitudes, pero va reduciendo su enseñanza a unos discípulos, y luego llamaríamos apóstoles, unos 12 discípulos que siempre están con Él. Pero luego hay un grupo más grande que está siempre con Él también, o casi siempre con Él. Y entre estas personas, muy cerca del círculo de discípulos, están las mujeres, que hay algunas listas donde hay varias mujeres que se dice concretamente, ellos daban de sus bienes para que los discípulos y Jesús pudiesen vivir ambulantes y con un ministerio itinerante, ¿no? ¿De qué van a comer? ¿De qué van a vivir? Pues estas damas, quizás habían otros también, varones y quién sabe, pero la Biblia se centra en un círculo de mujeres que daban, seguramente como las damas de nuestra iglesia tantas veces, bueno, todos los domingos están ahí atrás lavando platos. Hoy he estado, y ahí estaba Nelly, y Ana, y estaba Cristian, y estaba Marister, y había no sé cuántos, habían en diferentes momentos detrás en la cocina, lavando trastos y sacando y todo eso. Y estas damas también estaban alrededor de Jesús y los discípulos, sirviéndolos, incluso dándoles de sus bienes para que pudiesen vivir y funcionar y poder pasar 3 años concentrados el Señor con sus discípulos. A lo largo del ministerio había momentos de muchas multitudes escuchándole, pero fueron menguando. A la medida que la persecución fue apretándose al Señor, las multitudes le iban dejando y quedaban más bien los más fieles, cada vez menos. Y luego vimos en la cruz, el domingo pasado, vimos que
prácticamente no quedaba nadie cuando Jesús murió. Nada más uno de los discípulos estaba ahí, Juan. Pero había mujeres alrededor o cerca de la cruz viendo. Entonces, la pregunta que podríamos habernos hecho, y que sería una pregunta lógica, es: cuando el Señor resucite, el día 1 de la semana, que es el domingo, ¿bien? El primer día de la semana para el judío es domingo, que no lo llaman domingo, pero si sábado es el séptimo, pues el domingo es el día 1. Cuando el Señor resucita, ¿quién va a tener el privilegio de verle primero? ¿Nos parece un privilegio? Yo diría que sí. O sea, quien sean esas personas o grupo o iglesia, ¿dónde va a aparecer el Señor vivo por primera vez? ¿Quién le va a ver primero? El Señor tiene reservado ese privilegio para alguien que Él va a escoger. Y no es ninguno de los discípulos. Así de asombroso. Y ya lo vamos a ver. Capítulo 20, versículo 1, dice, si tu Biblia tiene títulos, pondrá la resurrección ahí, ¿no? Juan 21, el primer día de la semana, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, vamos a ver, ¿por qué dice María Magdalena? Bueno, evidentemente, había muchas Marías. Era un nombre muy común. María, un montón de Marías. Entonces, para distinguir, pues había diferentes maneras, pero una de las maneras es, ¿qué diría yo? Andrés de Ordizia. Somos dos, yo no sé. ¿Dónde naciste, Andrés? Vale, en Valladolid. Andrés de Valladolid. Y yo soy Andrés de Winnipeg, o yo qué sé. O sea, sería nombrarles. Entonces, cuando dice María Magdalena, lo que quiere decir es María de Magda. Un pueblecito que se llama Magda. María Magdalena le identifica como una María de un cierto lugar. Y aquí tenemos, este es un versículo, bueno, yo había, ¿sabes qué? No se ha actualizado, qué pena, tenía mapas, fallo mío, no se actualizó no sé si se puede poner, mira, ahí está, estaba ahí. Vale, pues no me di cuenta que puse el versículo antes. Aquí no tengo el puntero, está roto, no sé por qué. Pero aquí tenemos un mapa del mar de Galilea, al norte del país. Y Magda... No, así mira. Magda, ¿lo veis ahí? A ver, yepa. Ahí, Magda, ¿vale? Magda, María de Magda o María Magdalena. Ella es de ese lugar, de ese pueblo que está cerca de Capernaum, que está un poco más arriba, está cerca de Tiberias, son otros lugares que aparecen en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos una vista aérea, podéis ver el lago de Galilea, y tengo listo para enviaros, después del culto, un enlace con un YouTube de 10 minutos, está en inglés, pero da igual, se puede ver, que 10 minutos da un tour de ese lugar hoy, de cómo está hoy. Tiene una sinagoga, una de las pocas sinagogas del tiempo de Cristo ahí, las ruinas, y es muy interesante. Si queréis verlo, pues os enviaré el enlace y lo podéis ver en el móvil. Y será ese lugar de allí, de Magdala, y es ahí de donde es María Magdalena. Ahora, volviendo al versículo que sí que apareció antes, aquí tenemos Lucas 8:2, una de las pocas cosas que sabemos de María Magdalena. Dice en Lucas, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios.
¿Cómo sería eso? Ya, no nos da detalles. Pero sabemos todos que un demonio no es nada bueno. Un demonio hace estragos a la vida de una persona. Y ella no tenía ni 1, ni 2, ni 3, tenía 7. Así que su vida era una absoluta miseria y una absoluta tortura. Y era acabar, ojalá Dios me mate, y ya no quiero vivir así. Y Jesús le libró. Y suele ser bastante común que las personas que son salvas de vidas muy desenfrenadas y muy feas y muy miserables, amen al Señor con mayor devoción. Sí llevan mucho bagaje, llevan muchas maletas viejas de lo feo de la vida. Pero ¿cómo aman al Señor quien les libró de todo eso? Algunos de vosotros, ¿verdad? Yo no tuve esa experiencia. Yo oré como un niño de unos 5 años. Luego, con algunas dudas, volví a confirmar mi fe en el Señor ya de adolescente casi. Pero algunos habéis conocido al Señor de adulto. Yo sé de muchos de vosotros que habéis conocido, Juan, José, Domingo, no sé, un montón más, ¿no? Entonces, cuando tú has vivido la carne, cuando tú has vivido el mundo, cuando tú has vivido el pecado, y Dios te limpia y te salva, y el Señor Jesús te da vida. ¡Qué diferencia! Y cómo le amas con un fervor y un amor intenso, que a veces otros, no es que no puedan amarle, pero así somos, no le amamos igual, o nos cuesta, porque no venimos eso. Bueno, pues imagínate María Magdalena, ¿le amará al Señor después de que le librase de 7 demonios? Pues ya veremos si sí o no, pero evidentemente sí, ¿verdad? Entonces, ella viene el primer día de la semana, cuando dice, siendo aún oscuro, o sea que lo más seguro es que no ha dormido. Yo diría que es que no ha dormido. Me imagino yo. Pero bueno, si haya dormido, se despertó. ¿Y qué quería hacer ella? Bueno, parece que lo que quería hacer era terminar de preparar de preparar el cuerpo del Señor Jesús, que había sido preparado y había sido enterrado en la tumba rápidamente, hacía 3 días, rápidamente, y no del todo, quizás no del todo completo, aunque sí que habían metido ahí 100 libras, creo que decía, de especias y todo eso. Pero bueno, el caso es que María vino, y parece ser que ella venía a eso. Claro, llega ahí, yo no sé qué pensaba ella con la piedra enorme, pero bueno, el caso es que fue de noche. Versículo 2, entonces corrió, y nos vamos a saltar los versículos 2 al 10, porque por el tiempo. Pero lo que pasa allí es que ella sale corriendo y se lo comenta a Pedro y a Juan. Para mí esto es muy, muy interesante, no lo había visto nunca antes de esta semana, porque enseguida que les dice, va corriendo, dice a Pedro y a Juan, oye, que no está la piedra y el Señor no está dentro, y bueno, estaba ahí revuelta, ¿no? Y salen los dos corriendo, llega Juan primero, Pedro llega más tarde, es mayor parece ser, Juan se queda en la puerta, Pedro entra como un camión hasta adentro, y se vuelven. El pasaje, que no sé si lo vimos la semana pasada, el pasaje dice que Juan vio cómo estaban las sábanas y los, ¿cómo dice? Los lienzos, y él creyó. Eso quiere decir que cuando Juan, no le habían robado el cuerpo al Señor. Si le llegan a robar un cuerpo que lleva muerto, no le quitan lo que le está protegiendo, ¿no? Que va, lo llevan entero, si es que le van a robar, que es una estupidez. Pero bueno, el caso es que cuando Juan vio los lienzos como estaban, dice que creyó. ¿Que le habían raptado? No, que había resucitado. Pero
lo que es curioso es que Juan y Pedro están en el huerto donde está la tumba y Jesús no está allí. Jesús no se les presenta. ¿Por qué no? Porque lo tiene reservado. Su primera aparición la tiene reservada para alguien que le ama de todo corazón. Que ha venido, ha visto la tumba y ha salido corriendo y quizás el Señor estaba allí. Entre el huerto, bajo algún árbol, quizás, no sé. El caso es que ella no le vio. Fue corriendo, vinieron Pedro y Juan y quizás el Señor, yo me estoy imaginando esta parte, porque no lo pone. Pero quizás el Señor se retira un poco ahí Viene Juan, viene Pedro, se va Juan, se va Pedro. Y en el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. ¿Qué pasó? Lógico, María volvió otra vez. No sé si ella vendría después de Juan y Pedro o con él, no sé. Lo único que sé yo es que ahí está María otra vez. Y está llorando. ¿Por qué está llorando? Porque cree que le han robado el cuerpo del Señor. Sí, ella misma lo dice. Entonces, pero María está afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas. Estos ángeles también aparecen y desaparecen cuando quieren. Aparecen también en otra ocasión, creo que es Lucas. Pero otros no lo ven o no lo dicen. ¿Bien? 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ay, qué confusión, ¿verdad? Qué tortura para María, que amaba al Señor con toda su alma, porque le había librado de 7 demonios. Había cambiado su vida. Y no había nadie más importante en todo el mundo para ella que el Señor Jesús. Y se había entregado con las otras mujeres a servirle. Siempre que pudo, siempre que podía, estaba sirviendo al Señor y los discípulos. Era lo único que le importaba en la vida. Qué bueno la enseñanza del hermano Miguel, ¿no? Nos preocupamos tanto por las cosas. A María, me atrevo a decir, le importaba un pepino las cosas. Lo único que le interesaba era Jesús. Tenía un enfoque singular. Y el Señor le va a premiar. Vaya que sí le va a premiar. Qué bueno. Mi mensaje en esta mañana va alrededor de esta idea. ¿Cuánto amas a Cristo? Si tú vives para trabajar, para las deudas que te has acumulado, para las cosas que tienes, o incluso si vives para los hijos, no me digas que amas al Señor de todo corazón, porque no es cierto. No puedes amar a 2 a la vez. ¿Quién puede amar a Dios de todo corazón? ¿Quiénes son los privilegiados?
¿Las damas más que los hombres? ¿Los hombres más que las damas? ¿El que tiene sueldo y más que el que no? ¿Quién de los creyentes puede amar a Dios de todo corazón? Cualquiera. Pero si tú eres hijo de Dios, puedes amar a Dios con todo tu corazón. La elección, la decisión es tuya y mía. Suelo poner muchas veces el ejemplo de un rebaño de ovejas. Pastor, 100 ovejas, 200 ovejas. Algunas ovejas le quieren mucho al pastor. ¿Dónde pastan? Cerquita. A otros les importa más ver los demás pastos y a ver qué más anda por ahí. ¿Y dónde suelen estar? Pues por ahí. Ojo, y no es tanto broma, ¿eh? Si el Señor dice, tengo un chuche que les gusta a las ovejas, es su favorito. Toma. ¿Quién no lo va a oír? ¿Quién no lo va a ver? Sabemos, ¿verdad? Los que están ahí. ¿Tú por dónde andas? Ay, cómo me cuesta llegar a la iglesia. Ay, cómo me cuesta leer mi Biblia. Ay, cómo me cuesta orar. Ay, cómo me cuesta decir sí a Dios y no al mundo. Tú decides dónde estás. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Vaya hombre, ¿cuánto tiempo estaba ahí Jesús? Igual estuvo todo el rato, ¿lo sabes? Mas no sabía que era Jesús. ¿Por qué no? Bueno, hay varias razones. Dos, quizás de las más probables. Primero, Jesús le borró un poco la vista, que no sería la única vez, ¿verdad? Habían otras ocasiones. Nada, no le reconoció. Yo quiero pensar, más naturalmente yo creo que llevaba las lágrimas en los ojos y no veía nada y le vio, pero ya se había imaginado. Porque María no sabe, no entiende que Jesús va a resucitar. Por lo menos no ahora. Y ella para nada está pensando en, a ver, ¿dónde está Jesús? Si es igual, está por aquí. No, ¿qué va? Ve una persona, está llorando. Oye, ¿dónde? ¿Y qué dice? Y piensa que es el hortelano. Versículo 15. Jesús primero le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Te imaginas? ¡Ay, cómo me gustaría ser un mosquito, una mosca ahí en un árbol ahí viendo eso! El Señor como con los de Emaús, ¿no? ¡Hey! ¿Cómo estáis? Y María, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? Y ella, como no le conoce, dice, ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. A ver cómo lo va a llevar ella. ¿Cómo se va a cargar? ¿Tú sabes lo que es cargar con un muerto? Pero a ella le da igual, si ella vino a la tumba para hacer las cosas, estuviese en la roca o no, ella va a hacer lo que haga falta. Y dice, y entonces mira versículo 16, es que me encanta este versículo. Qué precioso de versículo. Jesús le dijo, María, María. Y de la forma que lo dijo, el tono de voz, yo no sé, pero Juan 10:20 dice, 20 no, 20 no sé cuántos, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y dice en otro versículo, las ovejas conocen a su pastor.
le escucha. Y cuando él dice María, será, evidentemente el hortelano, como va a saber su nombre, sería también por eso, yo qué sé. Podría ser por varios motivos. Yo creo que él le habría llamado muchas veces, porque le conocía muy bien, se veían todos los días. Ella, y dice, y volviéndose ella, o sea que, ¿qué estaba haciendo? Estaba ella como un poco, le ve de reojo, ¿no? Y cuando, y dice, ¿dónde la has puesto? O lo que sea, y cuando él le habla y dice María, ella vuelve la vista y dice, Raboni, maestro. Imagínate qué cosa. Es que a mí se me ponen los pelos de punta pensar en ese momento. Y María, la primera persona en vida, en la tierra, en la historia, que ve a Jesús resucitado. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Reservada para ella esa experiencia. ¡Qué bueno! Y yo no puedo más que pensar que es porque posiblemente nadie amaba a Jesús más que María. Y él lo sabía. No sé, no lo dice la Biblia. Evidentemente fue un honor que él le concedió, porque se lo merecía de alguna manera. Entonces, ya terminando, nadie puede limitar tu amor por Dios. La decisión es tuya. Tú sí que la puedes limitar. Te puedes amontonar cosas, como el rancho del que dijo el hermano Miguel, ¿no? El rancho era tan grande y el Wesley ese le dijo, pues te va a costar mucho dejar esto, ¿verdad? Espera, Señor, no vuelvas, es que mi coche todavía ¿no? Qué locuras, ¿no? Entonces, me parece impresionante que el Señor reservó para María reservó ese privilegio para ella. Pero quiero resaltar algo también, damas, y pues porque yo creo que es importante, especialmente en nuestro día. Creo que María tenía más fe y más devoción por el Señor que los mismos discípulos. Algunos de ellos ni creyeron después de que les dijeran, ¿no? Pero el Señor continuó con discípulos, varones, para comenzar su iglesia y predicar el Evangelio por todo el mundo, estableciendo iglesias. ¿Vale? No incorporó a María dentro de los 12 discípulos. Bueno, se ha ido el Judas porque no era, pues venga, no. Hombres. Porque eran mejores. ¿Eran mejores? No. No tiene nada que ver con eso. Nuestro mundo está patas arriba. En la iglesia no debería ser así. Debe ser como la palabra de Dios lo pone. Y en la iglesia, en la Biblia, vemos que las mujeres tienen tremendas posiciones, tremendos privilegios, tremendo honor, y son capaces de una devoción impresionante a Dios. Y Dios sabe premiar la fe de cualquiera. Pero en su iglesia, en la era de la iglesia, Dios ha establecido cómo es la jerarquía y cómo se gobierna, porque alguien tiene que haber un orden. Y felices son los hombres que llevan su responsabilidad en la iglesia. Esta mañana me encantó. Vine aquí para orar a la mañana. No suele ser así siempre, pero hoy todos eran varones orando. Casi le saco una foto. Me encantó eso. Varones orando ahí para los cultos. Pero no solamente los hombres tienen que llevar su
su responsabilidad. Las damas también. Y menos mal, nuestra iglesia va con la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos varones fuertes y tenemos damas fuertes en el Señor, que conocen su posición, su lugar, conocen cuál es lo que Dios tiene para ellos. Y no están buscando ser otra cosa o tener otra posición o tener... No. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde quieres que me ponga? ¿Vale? Te aseguro, y con eso termino, te aseguro que nunca Dios dará a un varón o a una dama lo que su palabra dice que no deben de tener. Dios nunca contradice su palabra y su palabra está muy clara. Debemos de buscar en la palabra lo que Él quiere y para los detalles Él nos va guiando, pero según su palabra. Y qué hermoso es en una iglesia ver a los varones y a las damas incorporadas por amor a Cristo haciendo la obra juntos, cada uno en su sitio. ¿Cómo será el cielo? No tengo ni idea. ¿Cómo se organizará el cielo? Ni idea tengo. Pero en la iglesia sí sé, porque el Señor nos ha dado ahí instrucción y debemos de seguirlo, ¿vale? Entonces, tremendo. Es que me parece increíble este pasaje. Y yo pues le honro a María Magdalena. Qué mujer. Y cómo me alegro de que Dios le dio ese privilegio, ese premio, por decirlo de alguna manera. Que nosotros vayamos ahora y digamos, ¿sabes? ¿Por qué solo ella? ¿Por qué no le voy a dar yo a Dios de todo mi corazón también? Y empecemos a tomar decisiones buenas al respecto. Bien, vamos ahora.